Hola chicas y chicos de nuevo. En este vídeo vamos a ver la tercera manera en la que nosotros tenemos, podemos expresar el futuro en inglés. Hemos visto hasta ahora una primera manera con el verbo will seguido de verbo en infinitivo y obviamente precedido por su sujeto y seguido por sus complementos opcionales. Por ejemplo, cars will fly in the year 2050 o, por ejemplo, in 2 years time, dentro de 2 años, ¿ok? In 2 years time. Vale, la siguiente manera que vimos fue con la expresión be going to, más también seguido de verbo en infinitivo. Por ejemplo, obviamente, antes de ver el ejemplo, con su sujeto y los complementos. Por ejemplo, she is going to buy a new house. Hemos visto también que si en la primera forma queremos hacer una pregunta, lo único que tenemos que hacer es mover esto aquí, tendríamos una pregunta de sí o no. Si queremos hacer una pregunta de WH, pondríamos la partícula de WH aquí, y si queremos negar, lo único que tendríamos que hacer es añadir el pronombre interrogativo not aquí, que si queremos contraer, nos daría la posibilidad, lo vamos a hacer aquí un poco a lo bruto, nos daría la posibilidad de tener la contracción won't. ¿De acuerdo? Vale, vamos a limpiar un poquito esto. Vale, esto lo vamos a mantener para que se nos quede bien. En la siguiente estructura, be going to, el proceso es similar. Si quiero hacer una pregunta, lo único que tendría que coger es el verbo be, ponerlo aquí para hacer la pregunta, tendría una pregunta de sí o no. Si quiero hacer una pregunta de WH, pondría la partícula de WH aquí, ¿de acuerdo? Y si quiero negar, metería aquí la partícula not, que daría como resultado, en función de las formas de be, que pueden ser am, is o are, me daría, si quiero contraer, la forma isn't y la forma aren't. Recordad que am nunca se puede fusionar con not, pero sí se puede fusionar con el sujeto, siempre cuando es la forma I, lo mismo que puede hacerlo también is sí se puede fusionar tanto con el sujeto como con el pronombre interrogativo, el pronombre negativo not, y are también se puede fusionar tanto con el sujeto como con el pronombre negativo, con el adverbio negativo, creo que lo he dicho mal anteriormente, con el adverbio de negación not. ¿De acuerdo? Pues bien, en este caso vamos a ver una tercera forma de una manera separada de estas, ¿vale? Lo vamos a poner en otra pantalla para que no nos liemos. Bien, la tercera forma en la que nosotros vamos a poder hacer la negación va a ser también con el verbo be, pero en este caso va a ir seguido de el verbo acabado en ing. Y como dije en el vídeo introductorio, esto ya nos tendría que sonar un poquito. ¿A qué nos suena? Pues nos suena al presente continuo, porque de hecho la forma que vamos a tener es exactamente igual. Es decir, aquí vamos a tener la forma am, la forma is y la forma are. Obviamente vamos a tener aquí un sujeto y quizá, para desambiguar un poco, vamos a tener ciertos complementos. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de estructura podría ser algo así como I am visiting the doctor next week. Fijaros que si nosotros quitásemos este next week, si esto no existiese, la estructura que nos queda es un poco
no es que sea ambigua en cuanto a estructura, pero sí en cuanto a interpretación. Es decir, si yo digo I am visiting the doctor, yo no sé si lo estoy visitando ahora o lo voy a visitar en el futuro. ¿Cómo lo podría desambiguar? Pues con el contexto, la información que conoce tanto la persona que está hablando como la persona que está escuchando, pero también con este tipo de complementos, ¿de acuerdo? Que sería justamente esto, ¿vale? ¿Para qué se va a utilizar este tipo de futuro? Este tipo de futuro se va a utilizar para acciones que van a ocurrir en el futuro con seguridad, ¿de acuerdo? Es decir, estas son actions, vamos a ponerlo con un poquito más fino, actions, o quizá plans, que van a ocurrir, al contrario que con be going to, que van a ocurrir con seguridad, es decir, son seguras. Y como sé yo que una acción que va a ocurrir en el futuro es segura, porque, por ejemplo, me he comprometido a través de una cita, porque ya he comprado algún tipo de documento que me obliga a realizar la acción que estoy expresando aquí. Pongamos un ejemplo. ¿Qué diferencia habría entre I? Vamos a cambiar esto, modificar esto. Fijaros, ¿qué diferencia habría entre I am flying to Madrid next, vamos a ponerlo abajo que nos quepa, next week, y vamos a poner aquí versus, como los partidos de fútbol, o I am going to fly to Madrid next week. Esto en principio parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí, en esta oración, estoy utilizando un tiempo verbal que es el presente continuo, y lo que estoy diciendo es que voy a volar con seguridad, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo sé? Bueno, en principio aquí no me está dando más información, pero simplemente el hecho de que esté utilizando este tiempo verbal me está indicando que hay un compromiso y que quizá, por ejemplo, esta persona, que en este caso soy yo, ya tengo el ticket de avión, la tarjeta de embarque, con lo cual es muy improbable que este vuelo a Madrid no ocurra. Sin embargo, este ejemplo indica que yo tengo la intención de volar, pero que no es seguro, como vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Así pues, tenemos un tercer tipo de futuro que lo que nos está diciendo es que la acción que va a ocurrir, valga la redundancia, en el futuro va a ocurrir con seguridad, bien porque hay algún tipo de documentación, bien porque hay un tipo de compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que hemos visto su uso y su forma, vamos a ver ahora los diferentes signos, las diferentes estructuras que tenemos o cómo se pueden hacer las diferentes estructuras negativas e interrogativas. Con lo cual vamos a borrar esto y vamos a limpiar la pizarra para tener un poquito de más espacio. Bien, como siempre partimos de la forma afirmativa. Vamos a poner un ejemplo como I am visiting the doctor or the dentist or whatever or whoever next week. Como hemos visto, aquí ya hay cierto compromiso de visitar al doctor, porque pues ya he sacado un volante del centro médico o lo que sea. Vale, pues como en los casos anteriores, si yo quiero hacer una pregunta, lo único que voy a tener que hacer es mover la forma del verbo be
delante. Aquí sonaría un poco rara la pregunta porque nos la estamos haciendo a nosotros, pero bueno, al fin y al cabo nos da exactamente igual. Lo que nos importa es que la estructura esté bien. Lo único que nos interesa es, en este caso, mover, como digo, mover la forma del verbo be delante, con lo cual ya tendríamos una pregunta de sí o no, a la cual pues podríamos contestar, en este caso un poco extraña, pero bueno, podríamos contestar yes I am o no I am o I'm not. ¿Ok? Bien, como digo, tendríamos una pregunta de sí o no. También, obviamente, como los casos anteriores, podría tener una pregunta de WH, con lo cual lo único que tendría que hacer es poner la partícula de WH aquí, que ya conocemos sobradamente, como por ejemplo who, what, etcétera, etcétera, o how much, how many, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Bien, es decir, como en los casos anteriores, vamos a poner una forma aparte. I am visiting the doctor. No vamos a copiar la oración entera. Lo único que hago es mover esto aquí, con lo cual la forma am se me quedaría en esta posición, y esto implicaría que, obviamente, como no podemos tener la misma forma en los dos sitios, porque además la hemos movido y tiene que estar en otro, pues esto desaparecería de aquí. Y aquí, pues, lo que tendría sería ya una pregunta de sí o no, que puedo completar con una partícula de WH, como por ejemplo, why. La que nosotros queramos que encaje. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Why? Why am I visiting the doctor? The doctor next week. Next week. Because I need, I don't know. I need to check something related to my health. Algo relacionado con mi salud. Vale. Pues hasta aquí fácil, ¿verdad, chicos? Bien, pues lo único que necesitamos ahora saber es cómo se hace la negativa, pero va a ser muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho con los anteriores. Si tengo algo así como I am visiting the doctor next week, lo único que tendría que hacer es introducir detrás de am la partícula not, ¿de acuerdo? Y ya tendría la oración negada. Imaginémonos, simplemente por cambiar un poquito, que en lugar de am tuviera she. Vamos a ver, vamos a cambiar el color de nuevo y el grosor. Imaginémonos que tuviéramos she. Obviamente el verbo, la forma verbal que tendríamos que tener ahí sería la forma is, y si quiero negarlo, lo único que tendría que hacer de nuevo es meter not. Y si quisiera, yo podría contraer o esto con esto, obteniendo algo así como she's, o podría contraer esto con esto, teniendo algo así como isn't. Bueno, algo así no, tendríamos eso. Lo que no podemos tener es esto y esto a la vez, ¿de acuerdo? Eso yo creo que ya lo tenéis bastante claro. Con lo cual, o podríamos decir she isn't visiting the doctor, o también podría tener la posibilidad de decir she's visiting the doctor next week. ¿Ok? Vale, eso también se hace extensible al caso de el be going to. Y también el caso del will, que no lo he comentado anteriormente, pero bueno, lo comento ahora, lo podemos contraer con el sujeto, ¿de acuerdo? Pero esos pormenores ya los podemos ver en clase. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí los tres tipos de futuro. En el siguiente vídeo vamos a ver las expresiones de tiempo que podemos utilizar con estos tres tipos de estructuras. Bueno, espero que haya gustado el vídeo y que haya sido útil.